Vamos a estudiar la guía de séptimo para el cuarto periodo del área de biología. Vamos a trabajar nuevamente temáticas de ecología. Entonces comenzamos con el título que dice ecología. Ecosistema. Dice que cada lugar que se autorregula o se equilibre en condiciones naturales. Eso es un ecosistema. Ecología. Es la ciencia que estudia el medio en el que viven los organismos y las interrelaciones de dichos organismos entre sí y los de estos con el medio ambiente. En un bosque, por ejemplo, la planta y los animales se interrelacionan entre sí y con el medio que los rodea. Y digamos, lo que vamos a trabajar con esta guía es el equilibrio de los ecosistemas. En la guía anterior se habló de por ahí en el primer periodo, de los factores que formaban parte del ecosistema, como los abióticos, bióticos. Aquí vamos a hablar del equilibrio que existe en el ecosistema. Dice, cuando un ecosistema está en armonía y sus seres vivos poseen los requerimientos necesarios para satisfacer sus necesidades vitales, que son alimentación, vivienda y reproducción, entonces se dice que el ecosistema está en equilibrio. Es decir, ninguna especie está amenazada por cuestiones de alimentación, vivienda y reproducción. Bien, dice ahora, la estabilidad de los ecosistemas o equilibrio se logra cuando la producción del ecosistema o actividad fotosintética de las plantas es suficiente para mantener a los herbívoros, los cuales ofrecen alimento a los consumidores del ecosistema. Recordemos que primero la planta hace fotosíntesis, fabrica alimento, y entonces los animales herbívoros se comen las plantas para aprovechar el alimento que fabricaron las plantas por fotosíntesis. Y posteriormente los animales carnívoros se comen a esos animales, entonces se produce la cadena alimenticia. Dice, cuando los animales mueren, la actividad de los descomponedores es suficiente para mineralizar el suelo que nutre a las plantas, las cuales elaboran alimento gracias a la presencia del agua en el suelo y a los rayos solares, manteniéndose así un dinamismo continuo y estable, conocido como equilibrio del ecosistema. Relaciones interespecíficas. Una especie de individuos es aquella que se puede reproducir entre ellos. Cuando no se pueden reproducir, entonces ya no son de la misma especie. Dice depredación. Vamos a ver cuáles son. Depredación es un tipo de interacción en el cual un organismo de una especie ataca a otro de diferente especie. Casi siempre se trata de un asunto de alimentación. Entonces el animal mata para comer. Una serpiente come ratones. Que come ratones controla el equilibrio de la población de roedores. Si un águila come serpientes, controla la población de serpientes. Entonces, el águila es el depredador de las serpientes. El águila ayuda a controlar esas poblaciones. Si el águila no estuviera, o si la serpiente no tuviera otros depredadores, pues tendríamos serpientes y serpientes, ellas se van a reproducir y la población se va a crecer. Aquí hay un ejemplo de un animalito, dice el camaleón que captura una presa con su lengua pegajosa. Otra relación interespecífica, el parasitismo. Consiste en que un individuo vive a expensas de otro causándole daño. Le quita todos sus nutrientes. Los parásitos son generalmente más pequeños que el individuo al que atacan. Algunos ejemplos de parásitos son los piojos en las aves y los mamíferos, las lombrices y las amibas. Los parásitos ayudan a controlar el crecimiento de las poblaciones. Muchas plantas y animales mueren atacados por parásitos. Sí, de nuevo el control poblacional. Competencia. Ocurre cuando dos especies se disputan el mismo hábitat y el mismo nicho. Hay que recordar qué significa hábitat y qué significa nicho. Nicho es la función del animal en el ecosistema o del ser vivo en el ecosistema, y hábitat es el lugar en el que habitan.
en el ecosistema. En esta lucha una de las dos especies resulta derrotada. Entonces acá ponemos un ejemplo, como los buitres y las hienas, que compiten por el mismo alimento. Otra interacción, comensalismo. Es una interacción en la cual una especie se beneficia y la otra no es beneficiada, pero tampoco perjudicada. Por ejemplo, las orquídeas crecen en las ramas de los árboles, en donde obtienen su aporte y más luz sin beneficiar ni perjudicar al árbol. Otro ejemplo aquí dice los peces rémora, que utilizan a los tiburones como transporte. No están atacando al tiburón, pero se ven beneficiados. Otra, amensalismo. Consiste en que una especie impide el desarrollo de otra. Por ejemplo, el hongo que produce la penicilina inhibe el crecimiento de ciertas bacterias. Eso sería amensalismo. Es algo parecido a un ataque, ¿no? Pero entonces en este caso impide su desarrollo. En la primera, que era la depredación, era para comer, para alimentarse. Acá no, acá simplemente impide su desarrollo. Otro, mutualismo. Representa una interacción mutua, en la cual ambos organismos resultan beneficiados. Tenemos, por ejemplo, los líquenes son el producto de la asociación entre un alga y un hongo. El alga fabrica alimentos y el hongo le proporciona la humedad. Acá, como un líquen al que el alga proporciona el alimento y el hongo la humedad. Ambos se ven beneficiados. Factores abióticos que influyen en el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, la luz es un factor abiótico indispensable para el proceso de la fotosíntesis. La luz es abiótico porque no tiene vida. Ya sabemos, los árboles de la Tierra utilizan la luz solar, se convierten en gigantes de espesos follajes. Los que habitan el piso reciben poca luz y son herbáceos en su mayoría. La luz afecta a fenómenos como la migración de las aves y el desove de los peces, lo cual influye sobre el equilibrio de los ecosistemas. Las lluvias y demás formas de precipitación como rocío, granizo, escarcha, niebla también afectan el equilibrio de los ecosistemas. La lluvia, pues al ser agua, es abiótica. En época de lluvia los cultivos se tornan verdes y las cosechas se incrementan. En época de sequía el agricultor en algunas regiones utiliza riegos artificiales. Cuando hay sequía, pues las plantas se ven afectadas. El agricultor teme a las inundaciones. Si hay escasez de agua es un problema para los cultivos. Si hay exceso de agua, también. ¿Cuándo? Cuando se producen inundaciones. Eso produce pérdida de sus cosechas. Por esto el agua es un factor abiótico que determina el equilibrio de los ecosistemas, por ejemplo en el caso agrícola. La temperatura es un factor importante en el equilibrio del ecosistema. Las heladas, por ejemplo, acaban con los brotes tiernos y disminuyen cosechas. Las heladas, se trata del rocío. El rocío es como goticas de agua muy pequeñitas que se congelan por el frío extremo. Entonces ese frío al congelarse daña la planta. Y por otro lado, el calor extremo impide a muchos seres vivos mantenerse hidratados y sobrevivir. Cuando se tienen temperaturas demasiado altas, por ejemplo 40 grados centígrados, también afecta a varios tipos de cultivos. Entonces ya llevamos la luz, las lluvias y la temperatura. Dice, la presión atmosférica también influye sobre el ecosistema y la distribución de la vida sobre la Tierra. Entonces, en las montañas la presión y la temperatura son más bajas que a nivel del mar. Por eso vemos que los organismos que habitan las montañas altas, por ejemplo los páramos, son diferentes a los organismos que habitan a nivel del mar, cada uno según su adaptación. El suelo es un factor que influye en el equilibrio de los ecosistemas. Si el suelo es rico en materia orgánica o si las plantas se abonan convenientemente, producen grandes hojas, flores, frutos, ya que necesitan minerales para poder realizar sus funciones vitales. Entonces hay varios tipos de suelos. Por ejemplo, si el suelo se vuelve árido, hay estudios
que nos dicen que la aplicación indiscriminada de productos agrícolas puede producir suelos áridos, suelos no fértiles. Entonces, si el suelo no es fértil, pues vamos a tener dificultades para que las plantas tengan un desarrollo completo. Una característica importante del suelo es la textura, es decir, el tamaño de las partículas que lo componen. La textura del suelo influye sobre la velocidad de la cual el agua penetra y en la cantidad de agua que el suelo puede contener. Por ejemplo, los suelos que son arcillosos capturan más agua que los suelos que son muy arenosos. El clima es el conjunto de características atmosféricas que distinguen una región y que determinan el tipo de vida presente en ella. El viento es aire atmosférico que se mueve en una dirección determinada. La acción del viento modifica la humedad del aire, influye en la sequedad de los terrenos, por lo que limita el desarrollo de la vegetación. Entonces vamos a hacer un resumen acá sencillo. La luz, el agua, la temperatura, la presión atmosférica, el suelo, el clima, esos básicamente serían los factores abióticos que influyen en el equilibrio de los ecosistemas. Actividad. Primero, ¿cómo cree usted que ha influido la actividad del hombre en el equilibrio de los ecosistemas? Aquí nosotros mencionamos cómo, primero, que era el equilibrio de los ecosistemas, las relaciones interespecíficas que habían, miramos cómo los factores abióticos influyen en el equilibrio de los ecosistemas, pero también hay que agregar la actividad del hombre. Entonces aquí es donde usted nos va a decir en un texto pequeño cómo cree usted que el hombre influye en el equilibrio de los ecosistemas. Segundo, según un informe de las Naciones Unidas sobre cambio climático, esto es muy reciente, la humanidad debe centrarse en reducir los gases de efecto invernadero para lograr un alivio al calentamiento global. Los gases de efecto invernadero son gases que absorben y emiten infrarrojos. Los infrarrojos son longitudes de ondas que se perciben como calor. Aquí está, que son ondas electromagnéticas, se traducen como calor. Observen cómo afecta la temperatura en el equilibrio del ecosistema. Eso estaba por acá, la temperatura, ¿no? Por aquí arriba, la temperatura es un factor importante en el equilibrio de los ecosistemas. Entonces hay que leer eso. Y responder, ¿cómo cree usted que un cambio de temperatura afectaría a todo el planeta? El estudio básicamente dice que la temperatura del planeta entero aumentará aproximadamente 2 a 3 grados antes de 100 años. Tercero, llena el siguiente cuadro con la relación interespecífica correcta. Entonces aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, pulgas en el pelo de los perros. Ustedes me van a decir cuál creen que es la relación interespecífica que hay. Hay que mirar si una especie afecta a la otra, hay que mirar si ambas se benefician, todo lo que vimos arriba. Cuarto, menciona 5 actividades humanas que pienses que afectan los ecosistemas. Justifica tus respuestas y elabora una propuesta alternativa a dichas actividades, es decir, una solución para esos problemas o esas actividades. Y bueno, hasta aquí sería la primera guía para el área de biología del cuarto periodo. Solamente vamos a entregar una guía.